Imagínate esto. Un hombre de 67 años se levanta cada mañana, va a la cocina, y lo primero que hace, antes de lavarse la cara, antes de vestirse, antes de decirle buenos días a nadie, es preparar su café. Lo ha hecho así durante 40 años. Es su ritual sagrado, su momento, su forma de arrancar el día. Pero hace unos meses empezó a notar algo. Entra a una habitación y no recuerda para qué fue. Busca las llaves que tiene en la mano. Olvida el nombre de la película que vio anoche. Empieza una frase y a mitad de camino pierde la palabra exacta, esa que tiene en la punta de la lengua pero que se niega a salir. Lo atribuye a la edad, lo normaliza, se ríe y dice, ya estoy viejo. Pero por dentro, en un rincón de su mente que no comparte con nadie, tiene miedo. Miedo de que esos olvidos pequeños se conviertan en algo más grande. Miedo de perder su claridad, su independencia, su identidad. Y lo que no sabe, lo que nadie le ha dicho, es que parte de la respuesta a lo que le está pasando podría estar en ese ritual que repite cada mañana. No en el café en sí, sino en la forma exacta en que lo toma. Un hábito que parece inofensivo, que parece protector, que parece inocente, pero que está interfiriendo con los mecanismos que su cerebro necesita para mantener la memoria funcionando después de los 60. En los próximos minutos, voy a explicarte qué le ocurre a tu cerebro cuando ciertos hábitos relacionados con el café se instalan en tu rutina diaria sin que los cuestiones. Voy a mostrarte 7 hábitos específicos del café que están asociados con deterioro cognitivo, y no todos son los que imaginas. Te adelanto algo. El hábito número 4 es el más contraintuitivo de todos, porque la mayoría de las personas está convencida de que está haciendo algo bueno, cuando en realidad está saboteando su memoria cada mañana. Y al final, vas a tener un plan de acción claro, no para dejar el café, sino para transformar tu relación con él de forma que proteja tu cerebro en lugar de desgastarlo. Porque esto no va de quitarte algo que disfrutas. Esto va de darte la información que necesitas para disfrutarlo sin pagar un precio que no sabías que estabas pagando. Soy médico. He dedicado una parte central de mi carrera a la prevención, especialmente al cuidado del cerebro y las funciones cognitivas en personas mayores de 60 años. Y si hay algo que he aprendido en años de práctica, es que los pacientes rara vez vienen a consulta preocupados por sus hábitos de café. Vienen preocupados por su memoria. Vienen asustados por esos olvidos que se van acumulando. Y cuando empezamos a revisar su rutina diaria, hora por hora, hábito por hábito, el café aparece una y otra vez, como un factor que nadie había considerado. No porque el café sea veneno. La evidencia científica sobre el café es mucho más matizada de lo que la mayoría cree. Hay investigaciones de instituciones como Harvard, la Clínica Mayo y los Institutos Nacionales de Salud que sugieren que el consumo moderado de café puede tener efectos protectores para el cerebro. Pero esa misma evidencia, cuando la lees con atención, revela que la forma en que lo tomas, cuánto tomas, a qué hora lo tomas, qué le agregas y qué hábitos construyes alrededor de él, puede convertir un potencial aliado en un enemigo silencioso para tu memoria. Y esa distinción es la que casi nadie hace. Para entender por qué ciertos hábitos del café pueden dañar tu memoria, necesitas entender primero cómo funciona la memoria en tu cerebro y qué la hace vulnerable después de los 60. Tu memoria no vive en un solo lugar. Es un proceso distribuido en múltiples regiones cerebrales. Pero hay una estructura que juega un papel absolutamente central: el hipocampo. El hipocampo es una estructura pequeña, con forma de caballito de mar, ubicada en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Es la puerta de entrada de los recuerdos nuevos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que registras una experiencia, cada vez que tu cerebro convierte un evento del día en un recuerdo que puedes recuperar mañana, el hipocampo está trabajando. Piensa en él como el bibliotecario de tu cerebro. No almacena todos los libros, pero es quien los recibe, los clasifica y decide dónde van. Si el bibliotecario se enferma, se cansa o deja de funcionar bien, los libros siguen llegando, pero nadie los organiza. Se pierden, se mezclan, desaparecen. Eso es exactamente lo que sientes cuando entras a una habitación y no recuerdas para qué fuiste. Después de los 60, el hipocampo se vuelve más vulnerable. Pierde volumen de forma gradual, aproximadamente entre 1 y 2% al año, según se ha observado en estudios de neuroimagen. Su capacidad para generar nuevas conexiones disminuye. Y se vuelve especialmente sensible a ciertos agresores. La inflamación crónica, el exceso de cortisol, la falta de sueño profundo, los picos repetidos de glucosa en sangre y la deficiencia de ciertos nutrientes clave. Aquí es donde el café entra en la historia. No como villano directo, sino como vehículo de hábitos que, sin que lo sepas, están alimentando a cada uno de esos agresores. No es la molécula de cafeína la que destruye tu memoria. Es lo que construiste alrededor de ella. Vamos a los 7 hábitos, uno por uno. Escucha con atención, porque estoy casi seguro de que te vas a reconocer en al menos 3 de ellos. El primer hábito es usar el café como sustituto del sueño, en lugar de corregir el problema de raíz. Esto es extraordinariamente común después de los 60.
La persona duerme mal, se despierta varias veces en la noche, siente que su sueño no es reparador, y por la mañana se apoya en el café para funcionar. Una taza, luego dos, luego tres. El café le da la ilusión de estar despierto, alerta, funcional. Pero esa ilusión tiene un costo invisible que se paga directamente con la memoria. Durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de sueño de ondas lentas y el sueño REM, tu cerebro realiza un proceso crítico llamado consolidación de la memoria. Lo que aprendiste durante el día, las experiencias que viviste, la información que procesaste, se transfiere del hipocampo a la corteza cerebral para su almacenamiento a largo plazo. Si no duermes lo suficiente, o si la calidad de tu sueño es pobre, ese proceso se interrumpe. Los recuerdos no se consolidan, se pierden. Es como escribir un documento en la computadora y nunca darle a guardar. El trabajo se hizo, pero el archivo no existe al día siguiente. Hay evidencia sólida, publicada en revistas como Nature y revisada por instituciones como los NIH, de que la privación de sueño y la mala calidad del sueño se asocian con una aceleración del deterioro cognitivo en adultos mayores y con una mayor acumulación de proteínas asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Y cuando usas el café para enmascarar ese problema, no lo resuelves, lo profundizas, porque la cafeína bloquea los receptores de adenosina en tu cerebro. La adenosina es la molécula que se acumula durante el día y te genera la sensación de sueño. Al bloquearla, el café te hace sentir despierto, pero la deuda de sueño sigue creciendo. Y la memoria sigue pagando. Recuerdo a un paciente de 69 años, ingeniero jubilado, brillante, que llegó a mi consulta asustado porque estaba olvidando conversaciones enteras del día anterior. Dormía 5 horas por noche desde hacía años y compensaba con 4 tazas de café antes del mediodía. Cuando trabajamos en mejorar su sueño, cuando logró dormir 7 horas de forma consistente y redujo el café a 2 tazas matutinas, en pocas semanas su propia esposa notó la diferencia. No fue un medicamento, no fue un suplemento, fue dormir. La solución aquí no es dejar el café, es dejar de usarlo como muleta para un sueño roto. Si duermes mal, el café no es la respuesta. La respuesta es investigar por qué duermes mal y corregirlo con la ayuda de tu médico. El segundo hábito es tomar café después de las 2 o 3 de la tarde. Esto parece inocente, especialmente para personas que dicen, a mí el café no me afecta, yo puedo tomar un espresso después de cenar y dormir como un bebé. Y aquí hay un dato que la ciencia ha demostrado y que contradice esa percepción subjetiva. La cafeína tiene una vida media de aproximadamente 5 a 6 horas en la mayoría de los adultos. Eso significa que si tomas un café a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche todavía tienes la mitad de esa cafeína circulando en tu sistema. Y en adultos mayores de 60, el metabolismo de la cafeína se vuelve más lento. El hígado procesa la cafeína con menos eficiencia, lo que significa que esa vida media puede extenderse aún más. Puedes sentir que te duermes sin problema, pero estudios con monitoreo objetivo del sueño han mostrado que la cafeína consumida incluso 6 horas antes de acostarse puede reducir significativamente el tiempo total de sueño profundo, sin que la persona lo perciba subjetivamente. Tú crees que dormiste bien, tu cerebro sabe que no, y tu hipocampo paga la factura. Te hago una pregunta directa. ¿A qué hora tomas tu última taza de café del día? Si es después de las 2 de la tarde y tienes más de 60 años, hay una probabilidad real de que esté afectando la calidad de tu sueño y, por extensión, tu memoria. La solución es establecer un corte claro, última taza de café antes de la 1 o 2 de la tarde. Si necesitas algo caliente por la tarde, infusiones sin cafeína como manzanilla, tila o rooibos son alternativas que no van a interferir con tu sueño. Para un nivel avanzado, si quieres saber realmente cómo está tu sueño, pregunta a tu médico sobre la posibilidad de un estudio del sueño. Muchas personas descubren que su sueño es mucho peor de lo que creen. El tercer hábito es uno que la gente subestima de forma peligrosa. Agregar cantidades excesivas de azúcar al café. Una cucharada de azúcar no parece nada, pero si tomas 3 o 4 cafés al día, cada uno con 1 o 2 cucharadas de azúcar, estás consumiendo entre 12 y 32 gramos de azúcar añadida solo en tus cafés, sin contar todo lo demás que comes. Y los cafés de cadenas comerciales o las bebidas de café preparadas con jarabes, cremas y toppings pueden contener cantidades de azúcar que rivalizan con un refresco. El problema específico con la memoria es el siguiente. Los picos repetidos de glucosa en sangre dañan directamente el hipocampo. Se ha observado en estudios publicados en revistas como Neurology que niveles crónicamente elevados de glucosa en sangre, incluso en personas que no tienen diabetes diagnosticada, se asocian con reducción del volumen del hipocampo y peor rendimiento en pruebas de memoria. Cada pico de azúcar genera estrés oxidativo e inflamación en las neuronas del hipocampo. Es como lanzar pequeñas bolas de fuego al bibliotecario de tu cerebro, 3 o 4 veces al día, todos los días. Un día no pasa nada, pero años de ese bombardeo dejan cicatrices. La solución empieza por algo que te pido que hagas ahora mismo, o en cuanto termines el video. Mide conscientemente cuánta azúcar le pones a tu café. No de memoria, realmente mídelo. Y luego empieza a reducir gradualmente. 1/4 de cucharada menos cada semana. Tu paladar se adapta en aproximadamente 2 a 3 semanas.
Muchas personas que hacen este proceso descubren que el café sin azúcar tiene un sabor más rico y complejo que el que estaban enmascarando con dulce durante años. Si necesitas un toque de dulzor, cantidades pequeñas de canela pueden darle sabor al café sin afectar tu glucosa. Pero el objetivo ideal es aprender a disfrutar el café con la menor cantidad posible de azúcar añadida. Y ahora llegamos al cuarto hábito, el que te anticipé al principio, el más contraintuitivo de todos. Tomar café en exceso creyendo que es bueno para el cerebro. Esta es la trampa más elegante que existe en la información sobre salud, porque está basada en una verdad parcial. Es cierto que hay evidencia, incluyendo estudios observacionales de gran escala, que sugiere que el consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo y de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Los polifenoles y antioxidantes del café tienen efectos antiinflamatorios documentados. La cafeína en dosis moderadas puede mejorar la atención y ciertos tipos de memoria a corto plazo. Pero la palabra clave es moderado, y la mayoría de la gente la pasa por alto. Cuando el consumo pasa de moderado a excesivo, los efectos se invierten. La cafeína en exceso estimula la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Un poco de cortisol es normal y necesario, pero niveles crónicamente elevados de cortisol son tóxicos para el hipocampo. Se ha demostrado en investigaciones que el exceso de cortisol sostenido puede reducir el volumen del hipocampo y deteriorar la formación de nuevos recuerdos. Piensa en el cortisol como un ácido. En pequeñas cantidades limpia, en exceso corroe. Cuando tomas 5, 6, 7 tazas de café al día, estás bañando tu hipocampo en cortisol de forma crónica. Y además, el exceso de cafeína aumenta la ansiedad, fragmenta la atención y genera un estado de sobreestimulación que tu cerebro interpreta como estrés constante. ¿Cuánto es moderado? La mayoría de las guías clínicas y revisiones de evidencia sitúan el consumo moderado en alrededor de 3 a 4 tazas estándar al día, entendiendo por taza estándar unos 240 mililitros de café filtrado. Pero después de los 60, considerando el metabolismo más lento de la cafeína, muchos expertos sugieren que 2 a 3 tazas, concentradas en la primera mitad del día, es un rango más prudente. La solución no es dejar el café, es contar honestamente cuántas tazas tomas, con qué tamaño y a qué hora. Si estás por encima de 3 tazas diarias y tienes más de 60 años, reducir puede ser una de las decisiones más protectoras para tu memoria que puedas tomar. El quinto hábito es tomar café en ayunas como lo primero del día, sin haber comido absolutamente nada. Esto es un ritual para millones de personas. Se levantan, preparan el café y se lo toman con el estómago completamente vacío. El café estimula la producción de ácido en el estómago y la liberación de cortisol. Cuando esto ocurre en ayunas, sin el amortiguador de ningún alimento, el pico de cortisol matutino, que ya es naturalmente alto al despertar por el ritmo circadiano, se amplifica. Ese exceso de cortisol matutino repetido, día tras día, año tras año, contribuye al desgaste del hipocampo que mencioné antes. Además, el café en ayunas puede alterar la respuesta de tu cuerpo a la insulina durante las horas siguientes, lo que afecta cómo manejas la glucosa en tu primera comida del día. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition encontró que el café negro consumido antes del desayuno afectaba significativamente el control de la glucosa posterior. Y como ya sabes, los picos de glucosa son agresores directos de tu hipocampo. La solución es simple y no te pide ningún sacrificio real. Come algo antes de tu primer café, o al menos junto con él. No tiene que ser un desayuno elaborado. Un puñado de nueces, unas rodajas de manzana con un poco de mantequilla de almendras, un yogur natural, medio aguacate con una tostada integral. Algo que le dé a tu estómago un contenido y a tu cuerpo un contexto nutricional antes de recibir el impacto de la cafeína. Tu café va a saber igual de bien, tu cortisol va a comportarse mejor y tu hipocampo va a agradecer el cambio cada mañana. El sexto hábito tiene que ver con algo que la mayoría de las personas nunca conecta con la memoria: usar el café como reemplazo de la hidratación. Muchas personas, especialmente mayores de 60, beben café durante la mañana y creen que con eso están cubriendo su necesidad de líquidos. Después de todo, el café es mayormente agua. Pero la cafeína tiene un efecto diurético leve. Hace que tus riñones produzcan más orina. Y si el café es tu fuente principal de líquidos, es posible que estés en un estado de deshidratación leve crónica sin saberlo. El cerebro es extraordinariamente sensible a la deshidratación. Está compuesto en aproximadamente un 75% por agua. Cuando los niveles de hidratación bajan, incluso de forma leve, se ha observado que la función cognitiva se deteriora. La atención disminuye, el tiempo de reacción aumenta y la memoria de trabajo se ve afectada. En adultos mayores, como mencioné en videos anteriores, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible con la edad, lo que significa que puedes estar deshidratado sin sentir sed. Si tu rutina matutina consiste en 2 o 3 cafés y ningún vaso de agua hasta el mediodía, tu cerebro está operando con menos recursos hídricos de los que necesita durante las horas más productivas del día. La solución: por cada taza de café que tomes, bebe al menos un vaso de agua adicional. Y empieza tu día con un vaso de agua antes del primer café.
Este hábito simple asegura que la cafeína no esté drenando tu hidratación cerebral. Antes de llegar al séptimo hábito, que tiene que ver con un mecanismo que la ciencia ha identificado recientemente y que conecta el café con la deficiencia de un nutriente esencial para la memoria, quiero pedirte algo breve. Si estás aprendiendo algo nuevo en este video, si sientes que esta información puede cambiar cómo te relacionas con tu café a partir de mañana, suscríbete al canal y activa la campanita. Este canal existe para darte prevención real, explicada con honestidad, basada en evidencia, diseñada para proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia a lo largo de los años. Tu suscripción hace posible que sigamos creando este contenido y que llegue a más personas que necesitan escucharlo. El séptimo hábito es tomar café junto con tus comidas principales o con tus suplementos, sin saber que la cafeína y ciertos compuestos del café, específicamente los taninos y los polifenoles, pueden reducir significativamente la absorción de hierro no hemo, que es el hierro proveniente de fuentes vegetales y de alimentos fortificados. El hierro es esencial para transportar oxígeno a tus células, incluyendo las neuronas de tu cerebro. Cuando los niveles de hierro bajan, la capacidad del cerebro para recibir oxígeno se compromete. Y un cerebro con menos oxígeno es un cerebro que trabaja más lento, que se fatiga más rápido y que tiene más dificultad para formar y recuperar recuerdos. La deficiencia de hierro es sorprendentemente común en adultos mayores y frecuentemente pasa desapercibida porque no siempre causa anemia franca. Puede manifestarse como fatiga mental, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes, niebla mental, síntomas que se atribuyen a la edad cuando en realidad tienen una causa corregible. Si tomas tu café durante el desayuno, junto con tus cereales fortificados o tus espinacas, o si te tomas tu suplemento de hierro con el café de la mañana, podrías estar bloqueando una parte significativa de la absorción de ese mineral. La solución es dejar un espacio de al menos 1 hora entre tu café y tus comidas ricas en hierro o tus suplementos de hierro. Toma tu café 1 hora antes del desayuno o 1 hora después. Ese simple ajuste temporal puede marcar una diferencia importante en cuánto hierro absorbe tu cuerpo. Para un nivel avanzado, si sientes fatiga mental persistente, niebla cerebral o te han diagnosticado anemia o ferritina baja, habla con tu médico sobre tus hábitos de café y cómo pueden estar interfiriendo con tu absorción de hierro. Y considera hacerte análisis de sangre, que incluyan no solo hemoglobina, sino también ferritina, que es el indicador de las reservas de hierro en tu cuerpo y que puede estar baja mucho antes de que aparezca la anemia clásica. Te hago aquí la pregunta más importante de este video, y quiero que la respondas con honestidad brutal. ¿Cuántas de estas 7 situaciones aplican a tu rutina actual? ¿Estás usando el café para compensar mal sueño? ¿Lo tomas después de las 3 de la tarde? ¿Le pones más azúcar de la que admites? ¿Tomas más de 4 tazas al día? ¿Es lo primero que entra a tu estómago vacío cada mañana? ¿Es tu principal fuente de líquidos en las primeras horas del día? ¿Lo tomas junto con tus comidas o suplementos de hierro? Si respondiste que sí a 3 o más, tu café está trabajando en contra de tu memoria, no a favor. Y lo extraordinario es que ninguna de las soluciones que te he dado requiere que dejes el café. Todas requieren ajustes, no sacrificios. Ahora necesitamos hablar de las señales de alerta que indican que tu memoria necesita evaluación profesional. Porque hay una línea entre los olvidos normales del envejecimiento y los olvidos que merecen atención médica. Los olvidos normales incluyen olvidar ocasionalmente dónde dejaste las llaves, necesitar un momento para recordar un nombre, entrar a una habitación y tener que pensar un segundo para qué fuiste. Pero hay señales que cruzan esa línea. Si olvidas eventos completos que viviste recientemente y no los recuperas ni siquiera cuando te los recuerdan. Si te pierdes en rutas que has hecho cientos de veces. Si tienes dificultad para seguir instrucciones que antes eran simples para ti. Si las personas cercanas a ti notan cambios en tu memoria o tu comportamiento que tú no percibes. Si olvidas tomar tus medicamentos de forma repetida o te confundes con las dosis. Si tienes dificultad creciente para manejar tus finanzas o tus tareas cotidianas. Cualquiera de estas señales merece una conversación con tu médico. No para alarmarte, sino para evaluar. Existen pruebas neuropsicológicas, análisis de sangre y estudios de imagen que pueden ayudar a determinar si lo que estás experimentando es parte del envejecimiento normal. Es consecuencia de factores corregibles como los que hemos discutido hoy, o requiere un abordaje más específico. La detección temprana en el deterioro cognitivo no es un detalle menor. Es lo que marca la diferencia entre intervenir cuando hay margen de acción y descubrir el problema cuando las opciones ya son limitadas. Recuerdo a una mujer de 72 años que vino a consulta acompañada de su hija. La hija estaba preocupada porque su madre había empezado a repetir las mismas preguntas varias veces en una conversación y había olvidado citas médicas que ella misma había programado. Cuando revisamos su rutina, encontramos que tomaba 6 tazas de café al día, todas con 2 cucharadas de azúcar, la última a las 7 de la noche. Dormía 4 horas y media porque el café la mantenía despierta. No desayunaba. Su único líquido era café. Tenía la ferritina baja. No estoy diciendo que el café fuera la única causa de sus problemas de memoria.
pero era un contribuyente enorme a un entorno cerebral que estaba privado de sueño, bombardeado de cortisol, deshidratado, cargado de picos de glucosa y deficiente en hierro. Cuando corregimos esos hábitos de forma gradual, en 2 meses tanto ella como su hija notaron una mejora significativa en su claridad mental. No fue un milagro. Fue darle a su cerebro lo que necesitaba para trabajar. Vamos a construir tu plan de acción, tu estrategia de protección cerebral alrededor del café. Primera pieza, establece un horario. Última taza de café antes de la 1 o 2 de la tarde. Sin excepciones. Tu sueño nocturno y por lo tanto tu memoria depende de esto. Segunda pieza, limita la cantidad. 2 a 3 tazas de tamaño estándar al día si tienes más de 60 años. Si estás tomando más, reduce 1 taza por semana para evitar el dolor de cabeza por abstinencia de cafeína. Tercera pieza, elimina o reduce drásticamente el azúcar en tu café. Empieza hoy. 1/4 de cucharada menos cada vez. Tu paladar se adaptará, tu hipocampo lo celebrará. Cuarta pieza, nunca tomes café como lo primero en un estómago vacío. Come algo antes o junto con tu café. Algo con proteína, grasa saludable o fibra que amortigue el pico de cortisol y la respuesta de glucosa. Quinta pieza, por cada taza de café, bebe un vaso de agua. Empieza el día con agua antes que con cafeína. Tu cerebro necesita hidratación para funcionar, y el café solo no la proporciona de forma suficiente. Sexta pieza, separa tu café de tus comidas ricas en hierro y de tus suplementos. Al menos 1 hora de distancia. Ese ajuste simple puede mejorar tu absorción de un mineral que tu cerebro necesita desesperadamente. Séptima pieza, deja de usar el café como parche para el mal sueño. Si no duermes bien, investiga por qué. Habla con tu médico. Puede ser apnea del sueño, puede ser higiene del sueño, puede ser ansiedad, puede ser un medicamento que interfiere. Pero la solución no está en el fondo de otra taza de café. Está en las horas de sueño profundo que tu cerebro necesita para consolidar cada recuerdo que vale la pena conservar. Si aplicas estas 7 piezas, no le estarás quitando nada a tu vida. Le estarás devolviendo algo que tal vez no sabías que estabas perdiendo. La capacidad de tu cerebro para recordar, para aprender, para mantenerte presente en tu propia historia. El café puede ser tu aliado, pero como cualquier aliado poderoso, necesita reglas. Sin reglas, el aliado se convierte en saboteador. Con reglas, se convierte en protector.